Estados Unidos hace 2, 3 meses cerró un acuerdo. Fue Lloyd Austin, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, a Filipinas. Se reunió con el presidente Ferdinand Marcos Jr., que por cierto tiene ahí cuestiones de acusaciones por corrupción y este tema, pero bueno, eso ya es tema de otro video. Total que se reunieron y acordaron que Filipinas iba a darle acceso a Estados Unidos para ampliar su presencia militar en Filipinas. Entonces iba a pasar de tener 1 a 5 bases militares Estados Unidos en Filipinas, y una de esas bases iba a estar a pocos kilómetros de Taiwán. Si nos metemos a Google Maps o a una aplicación de mapas, o los que ya sepan, pues Taiwán está justo en medio de Japón y de Filipinas. Entonces, dado que Estados Unidos tiene bases militares en Japón y ahora también 5 en Filipinas, eso aparentemente, y así lo manejaron, sería pues algo que le daría una respuesta rápida a Estados Unidos si es que quisiera entrar en el conflicto para defender a Taiwán en el dado caso de que China los invada. Pero bueno, visitó Ferdinand Marcos Jr. la Casa Blanca esta semana, se reunió con Joe Biden, reafirmaron que el compromiso era para mantener la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico. Este discurso, ¿no? Que ya hemos hablado aquí con Rodolfo, de yo no estoy haciendo esto para agredir a nadie, yo lo estoy haciendo para evitar que alguien agreda a otro país. Este discurso que lo escuchamos de ambos bandos, de China, de Rusia, de Estados Unidos y de todos. ¿Tú cómo ves esto, Rodolfo? ¿Lo ves como que es un acuerdo militar que llevará paz al Indo-Pacífico, o lo ves desde el lado de China, que dice, pues esto lo único que va a hacer es causar más fricciones, sobre todo en el mar de la China Meridional, que por cierto, Filipinas y China lo reclaman? Mira, yo partiría sin ahondar tanto en el personaje, en Ferdinand Marcos Jr., Bon Marcos le dicen algunos. Esta cuestión de el pasado que tú decías, su papá fue el dictador Ferdinand Marcos, su mamá Imelda Romualdez, que en Filipinas fueron acusados, efectivamente, estuvieron un tiempo refugiados en Hawái por persecución política, porque era un dictador terrible, ¿no? Alguien que tenía los excesos del poder, y la esposa, se hablaba de que tenía una fortuna impresionante y que la esposa tenía un closet lleno de zapatos así carísimos, como toda esta cuestión de, hablando sin hablar tanto del personaje, poner un poco en contexto que efectivamente, como tú dices, ahorita se habla de investigaciones, se le acusa mucho que él está un poco limpiando toda la imagen, o haciendo, habla de una manipulación histórica, perdón, para blanquear la imagen y la reputación de su familia. Entonces, me parece que tenemos que partir de con quién se está reuniendo Joe Biden, con quién se está reuniendo Estados Unidos, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esta cuestión de los aliados, los intereses, y en esencia partimos de esta premisa militar que hablas de un tratado de defensa mutua que se firmó en el 51 entre ambos países. Entonces, desde esa época ya se estaba viendo Estados Unidos todo el siglo XX geopolíticamente, sobre todo la segunda parte del siglo XX, como estas bases militares que nos parecería algo impensable, ¿no? Pero todas estas bases militares que se encuentran en muchas partes del mundo, después habría que hablar sobre eso en un video, sería muy interesante, pero esta injerencia militar de Estados Unidos en otros territorios, o sea, ya es natural, lo vemos natural efectivamente para preservar la paz, como mencionan ellos, pero armando bases militares en otras regiones, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que es algo que a mí lo que me sorprende es eso, o sea, que efectivamente los demócratas hablan de libertades, de defender la nación, de los derechos humanos, pero estamos viendo que están hablando de ese discurso, pero están armándose a nivel internacional, ¿no? Están cercando a China, como mencionábamos hace un rato. Entonces, me parece que esto, a diferencia de lo de las piezas chinas y lo que mencionábamos anteriormente, sí es una noticia que hay que darle seguimiento, sí es algo que es importante. Es, no sé si peligroso, pero sí estamos viendo cómo Estados Unidos avanza, ¿no? Y creo que Blinken está haciendo un trabajo muy, muy, muy arduo para estar visitando estos países o haciendo que vengan a ver a Biden. Todo este tipo de cuestiones, una diplomacia muy activa. Entonces, incluso por ahí podríamos hablar de un término de diplomacia militar, ¿no? Cómo se está generando Estados Unidos a través de esta cuestión
sí, preservación de la paz, derechos humanos, democracia, pero armando y que este armamento pisa otro territorio, ¿no? Entonces creo que sí es de destacar y esta cuestión de decir, bueno, ¿quién es un dictador y quién no lo es a los ojos de Estados Unidos? Eso me parece un sesgo terrible, esperable, porque los intereses de Estados Unidos van más allá de cualquier dictador y hemos visto que históricamente pues han tenido negociaciones con muchos dictadores en diversas naciones y en algún punto cuando no le es adecuado para sus intereses, pues no solo discursivamente se habla de que son dictadores, sino que en algunos momentos han apoyado a la contra para que haya un golpe militar o un golpe de Estado. Entonces, creo que sí tenemos que tener esos asteriscos hacia esta visita. Sí, 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 totalmente. Y luego también pues, hay que decir que Filipinas y China en estos momentos, no sé si han visto este tipo de notas o si tú las has visto, pero ha habido muchos roces eh, discursivos, pero también cerca de llevarse a cabo un roce militar en el mar de la China Meridional. Casi diario yo veo alguna nota, por lo menos, de que una patrulla marítima de Filipinas estaba navegando y que China les apuntó con un rayo láser. Y luego al otro día que un buque chino de pesca estaba ahí en el mar de la China Meridional y un buque militar de Filipinas se les acercó e intentó intimidarlos. Entonces, sí vemos que sí hay un cierto roce entre estos dos países fuerte y a mí me parece que Estados Unidos es muy hábil aprovechando este, este, como es, como que ve un poco de roces entre ciertas relaciones y va inmediatamente a Estados Unidos y le saca provecho a esto. Lo vemos ahora con Filipinas y lo vemos con Vietnam, que lo platicábamos en el programa pasado. O sea, vemos cómo Estados Unidos, o sea, deja de lado todo el pasado con Vietnam, si eso le va a representar ganancias diplomáticas, geopolíticas, militares y de todo tipo en contra de China. Ahora, en este mes, se va a dar la visita de Joe Biden a Vietnam, seguramente después de la cumbre del G7 en Japón, de ahí se irá muy seguramente a Vietnam y vemos esto, ¿no? Que tú dices, o sea, cercando a China y Vietnam y Filipinas me parece que van a jugar un papel fundamental. De hecho, el día de ayer di la noticia de que un dron militar de China estaba sobrevolando la isla de Taiwán. Inmediatamente un avión F-35 de Estados Unidos salió desde la base de Estados Unidos en Japón. Entonces, no pasó nada, pero únicamente escoltó la trayectoria del dron militar, regresó el dron a China y ya, pero a lo que voy es, sí tiene mucha razón China al decir, es que entre más presencia militar haya en toda esta zona, pues un accidente, una mala interpretación, todo esto se vuelve, pues, o sea, todo esto se acrecenta y más aún si los canales de comunicación están dañados por relaciones comerciales y de todo tipo que actualmente están dañados entre China y Estados Unidos. Claro, y tristemente yo diría, hay otra película muy buena también, Bowling for Columbine, Masacre en Columbine, fue la traducción de Michael Moore, y esta cuestión de las matanzas en Estados Unidos, en las escuelas, a veces en espacios públicos y demás, pues es lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? El hecho de decir, hay armas y ese acceso a armas hace más posible que haya una matanza, que haya una balacera, entonces internacionalmente sucede exactamente lo mismo, ¿no? Como al haber más presencia militar de otros países, de algún país, de alguna potencia en particular en otras regiones, pues genera tensión, genera conflictos y así hemos vivido en las últimas décadas, pero efectivamente creo que cada vez está más cerca de un posible conflicto por el tema de Taiwán, pero efectivamente pues preservar la paz mientras te armas es un poco paradójico, ¿no?